Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 24 de julio, en la decimosexta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Charbel Macluf, presbítero. Este es un santo libanés de la Iglesia Católica Maronita, ¿no? Siria. Y se cuenta que desde niño tuvo una inclinación hacia la oración. Desde la edad de 10 años iba a una gruta a orar. Bueno, es famoso por los milagros, las curaciones que ha hecho, eh, y se cuentan por miles, ¿no? Muy conocido en Europa y en América también. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Nos dice el profeta Jeremías: vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo de uno en uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. Aquí se refiere a la iglesia, digamos, al reino del norte, ¿no? Que fue exiliado eh, en Asiria y que prácticamente desapareció. Pero aquí Dios los vuelve a llamar, ¿no? El retorno del reino del norte o de Efraín. Y con, no se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos ni se volverá a construir otra. Bueno, indudablemente que esta es una referencia mesiánica, ¿no? Al nuevo pueblo de Dios, es decir, a la iglesia en la nueva alianza. Por eso menciona que les dará pastores según su corazón. No será como los antiguos que se fueron también detrás de los ídolos, ¿no? Y cometieron idolatría y llevaron al pueblo a hacer lo mismo. También es importante la mención del arca de la alianza. El arca de la alianza era el objeto de mayor valor que había para el pueblo de Israel, especialmente para el reino del sur, que es el reino de Judá, ¿no? Cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo, y en el templo estaba el arca de la alianza, y estaba ubicada en el Santo de los Santos, que era un lugar donde solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Para el rito de la expiación, la fiesta de Yom Kippur, ¿no? Que es la expiación. Y en el propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza, es donde estaba el Señor, ¿no? Se aparecía
eh, para hablar, para transmitir su protección al pueblo. Por eso el pueblo lo consideraba lo más sagrado, ¿no? Y aquí les dice, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza, no se recordará ni se mencionará, nadie la echará de menos ni se volverá a construir otra. También hay que recordar que después de la construcción o reconstrucción del segundo templo, ya no estaba el arca de la alianza, ¿no? Había desaparecido. Según una tradición, el profeta Jeremías la había escondido en algún lugar, ¿no? En una cueva. Pero aquí nos dice que ya no se volverá a construir otra, el arca de la alianza. Recordemos también de paso a quién le decimos los católicos arca de la alianza, ¿no? A la Virgen María, es la nueva arca de la alianza. Por eso dice, nadie la echará de menos, ni se va, volverá a construir otra, ¿no? María entonces, de paso mencionamos, es el arca de la alianza, porque tiene en ella al Señor, llevó al Señor 9 meses, como el arca de la alianza llevaba las tablas de la ley, el maná y el bastón de Aarón, ¿no? Que significaba la autoridad. Muy bien, y continúa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. En aquellos días, ¿no? Llamarán a Jerusalén trono del Señor. Y también tenemos que referirnos a Jerusalén como la nueva Jerusalén, la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿no? La del cielo, ya no la terrena. Por eso el trono del Señor, del cielo. Y continúa, todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Bueno, también es una referencia directa al universalismo de la iglesia, ¿no? Por eso es católica, universal. Todas las naciones, dice, se incorporarán a ella. Aquí es la iglesia, ¿no? Cuando por el bautismo se incorporen al Señor, a su cuerpo místico, ¿no? Del cual Él es la cabeza, la iglesia católica universal. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial y tenemos el capítulo 31 del profeta Jeremías, versículos del 10 al 13. Bueno, entonces en la misma línea, ¿no? Como lo acabó de decir el mismo profeta Jeremías en la anterior lectura, eh, va a continuar aquí, ¿no? Y el, el sentido mesiánico universalista de la iglesia, que será guiada por Dios mismo, ¿no? Bueno, nos dice, escuchen pueblos la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas, o sea, en las naciones, ¿no? Los pueblos remotos. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Bueno, entonces la dispersión del pueblo de Israel tenía
un sentido, ¿no? Al dispersarlo, iban a muchas naciones. Por eso, ahora, dice, retornará, lo hará retornar. Pero ya retornarán también con las demás naciones, ¿no? Para ser un solo pueblo. También referencia a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios. Y lo guardará, ¿no? A este pueblo como un pastor a su rebaño. Recordemos, en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, Jesús es el buen pastor, ¿no? El que guía a su rebaño, que es la iglesia. Y continúa, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Bueno, aquí menciona a Jacob, cuyo nombre era Israel, ¿no? Dios lo llamó con un nuevo nombre, Israel, Jacob. Y aquí se refiere, ¿no?, en términos mesiánicos, ¿no?, al nuevo Israel, al nuevo pueblo de Dios, nuevamente la iglesia, en la nueva alianza. Y termina. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Obviamente, todo esto sucederá ya en la era mesiánica, ¿no?, al ser parte de Jesucristo, a ser los miembros de la iglesia católica, que es su cuerpo místico, del cual se nutren los miembros. Y también con matices escatológicos, ¿no? El gozo, convertiré su tristeza en gozo y aliviaré sus penas y los alegraré escatológicamente, ¿no?, en la vida eterna. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Bueno, recordemos que aquí les está explicando a los apóstoles, ¿no?, el significado, el sentido de la palabra del sembrador, que había proclamado a las demás gentes. Y nos dice: si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, aquí es importante la palabra del reino, ¿no? Hacemos énfasis. La palabra del reino es precisamente la palabra eh, de la iglesia, ¿no? Habíamos dicho anteriormente que el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos ya está aquí. Es la iglesia en la tierra, terrena, que tendrá su cumplimiento, su plenitud en el cielo, y que de hecho ya está en el cielo, ¿no?, con los santos, con Jesucristo, con la Virgen María. Bueno, entonces, repetimos, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno
y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra del reino, y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra del reino, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, nuevamente, la palabra del reino. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿No? La palabra de la iglesia. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Ciento o 60 o 30 por uno. Bueno, resaltamos la última parte. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra del reino, la palabra de la iglesia, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, ¿no? El Evangelio, y la entiende. Recordemos que escuchar no solamente es el acto o proceso físico en el oído, lo que sucede, ¿no? Implica la obediencia, la confianza, el hacer caso, el obedecer, ¿no? Por eso el que escucha la palabra, obedece y la entiende, quiere decir, al entenderla, desea entenderla, ¿no? No como los fariseos que la negaban, lo que les decía Jesucristo, porque no creían en él y no querían creer. ¿Qué pasa? Ese da fruto, dice, las buenas obras, ¿no? El fruto, y produce 160 o 30 por uno. Produce en cantidades, ¿no? 100 por uno. Por un bulto de semilla produce 100 bultos de cosecha, o 60 o 30. En todo caso, en todos los casos, una abundante cosecha, ¿no? Y aquí debemos entender las buenas obras, las obras de caridad, las obras de misericordia. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.